en la isla existía una sociedad con una organización política, cultural y tecnológica extremadamente desarrollada. Había abundante vegetación, tierras fértiles, numerosos animales y una enorme riqueza natural. Platón también menciona un metal llamado oricalco, que los estudiosos modernos consideran una especie de aleación de cobre, extremadamente valiosa para su época. La capital de Atlántida era una ciudad magnífica, con palacios y templos majestuosos, rodeados por círculos concéntricos de agua y tierra, que formaban un complejo sistema de defensa natural y artificial. En la ciudad había un templo dedicado a Poseidón, el dios del mar, venerado por los atlantes. En su interior se alzaba una enorme estatua dorada del dios. Según Platón, los habitantes de Atlántida eran descendientes de Poseidón y de Clito, una mujer mortal que se convirtió en la madre del linaje atlante. Estas personas eran nobles y generosas, dotadas de gran poder. Durante muchas generaciones mantuvieron una elevada ética moral y respeto por las leyes y por los dioses, lo que les permitió prosperar. Con el paso del tiempo, sin embargo, los atlantes comenzaron a caer en la decadencia moral, ya que la codicia y la ambición se convirtieron poco a poco en sus valores dominantes. Este deterioro moral es clave para Platón, quien lo utiliza para subrayar que la ética es fundamental para la existencia de una sociedad justa. La ambición llevó a los atlantes a desear conquistar el mundo, incluida Atenas. En esta guerra, la ciudad griega resultó vencedora. Así explica Platón que la superioridad moral y militar de Atenas fue el factor decisivo para su triunfo. El filósofo idealiza a Atenas porque para él representaba una ciudad éticamente perfecta y superior. De este modo, los dioses castigaron a Atlántida con su destrucción total. Platón afirma que desapareció en un solo día y una sola noche de infortunio. Con ello quiso mostrar que la arrogancia, la corrupción moral y el poder sin límites conducen inevitablemente a la destrucción total. Desde entonces, Atlántida se convierte en un símbolo de los peligros de la ambición desmedida, capaz de llevar a la humanidad a su ruina de un día para otro. Y aunque no existen pruebas físicas de su existencia, muchos han intentado encontrarla. La mayoría de los historiadores y científicos coinciden en que esta isla es una creación literaria de Platón, utilizada como una fábula para ilustrar sus ideas filosóficas. Sin embargo, como veremos más adelante, en distintas partes del mundo se han descubierto ruinas asociadas con Atlántida, así como restos arqueológicos de civilizaciones sorprendentes que despiertan el mismo asombro que los legendarios atlantes. Parte segunda. Descripción de Atlántida según Platón. Platón describe esta isla con un nivel extraordinario de detalle. Era montañosa y se elevaba desde el mar. Sus fértiles llanuras estaban rodeadas por anillos de agua y tierra que Poseidón había creado para protegerla. No se trataba simplemente de una isla, dice Platón, sino de un verdadero imperio con enormes riquezas y abundancia de recursos. En el centro de una vasta llanura se extendía una enorme explanada de 2.000 por 3.000 estadios, una antigua unidad de medida utilizada en Grecia. Un estadio equivalía aproximadamente a la longitud de un estadio olímpico y medía unos 185 metros. En medio de la llanura, a unos 50 estadios del mar, se alzaba una pequeña montaña. Allí vivía Clito, una mujer mortal, hija de Évenor y Leucipe. Poseidón, señor de aquellas tierras, se enamoró de Clito y, para protegerla, rodeó la colina con 3 anillos de agua. Tuvieron 10 hijos, y Poseidón dividió Atlántida en 10 reinos, uno para cada uno de ellos. El mayor era Atlas, o Atlante, quien se convirtió en el primer rey. En su honor fueron nombrados tanto la isla como el mar que la rodeaba, el Océano Atlántico. En Atlántida se levantaron construcciones majestuosas, fruto de la enorme prosperidad de la que gozaba esta tierra. En la capital se erigía un templo dedicado a Poseidón, con una estatua completamente hecha de oro, de tamaño colosal, que representaba al dios conduciendo su carro tirado por 6 caballos alados. La estructura urbana también era impresionante.
Los anillos que rodeaban la montaña formaban parte esencial de la organización de la ciudad. Servían tanto como vías de transporte como sistemas defensivos. Así se formaban 3 círculos de agua y 2 de tierra, cada uno separado por muros. Los anillos estaban conectados mediante puentes y eran navegables, lo que facilitaba enormemente el movimiento de personas y mercancías. Además, se construyó un largo canal que conectaba la Acrópolis con el mar, atravesando todos los círculos de agua y tierra. A pesar de esta gran movilidad, cada embarcación era vigilada por torres y puertas estratégicamente ubicadas, y cada anillo acuático estaba protegido. Los muros estaban hechos de piedra blanca, roja y negra, y recubiertos de bronce, estaño y oricalco. Este poderoso imperio insular logró extender su dominio sobre vastos territorios de Europa y África. Parte tercera. Tecnología Atlante. Platón menciona en Timeo y Critias que Atlántida poseía una cultura y una tecnología excepcionalmente avanzadas. A partir de lo escrito por el filósofo griego, pueden señalarse diversos aspectos técnicos de esta civilización, capaz de gestionar sus recursos naturales. Lo primero que destaca es el control del agua. Atlántida estaba estructurada mediante anillos concéntricos de tierra y agua. Es lógico suponer que contaban con una tecnología hidráulica avanzada. Poseían complejos sistemas de acueductos y canales interconectados entre sí y con el mar. Estos no solo servían como vías de transporte para personas y mercancías, sino que también permitían el riego y el mantenimiento de extensas zonas agrícolas. Los atlantes también poseían amplios conocimientos en minería y metalurgia. Las repetidas menciones del oricalco sugieren que utilizaban técnicas avanzadas de extracción. El oricalco era un metal mítico, mucho más valioso para ellos que el oro. Platón afirma explícitamente en Critias que era extraído de la tierra en muchos lugares de la isla. Con él decoraban edificios y fabricaban diversos objetos. Platón menciona igualmente la extraordinaria fertilidad de las tierras atlantes, lo que puede indicar que desarrollaron tecnologías agrícolas avanzadas para aprovechar al máximo los recursos disponibles. Por otra parte, la propia organización urbana subraya la capacidad defensiva de Atlántida. Los anillos de agua funcionaban como barreras, mientras que sobre los anillos de tierra se levantaban torres y puestos de control. De este modo, ninguna embarcación podía desplazarse por los canales sin ser detectada. Todo esto, según Platón, permitió a los atlantes desarrollar una sociedad política y cultural altamente avanzada. Las teorías más especulativas sostienen que los atlantes poseían una tecnología avanzada para la generación de energía. Existe la hipótesis de que utilizaban cristales de manera compleja y sofisticada, quizá como fuentes energéticas u otros fines tecnológicos. Sin embargo, no existen pruebas arqueológicas que respalden tales afirmaciones. Parte quinta. La caída de Atlántida. Esta enorme y avanzada civilización funcionaba políticamente mediante un sistema de confederación. Esto significaba que los reinos atlantes gozaban de cierta autonomía, pero estaban regidos por leyes comunes. Las normas principales regulaban el comportamiento que los reyes debían respetar. Por ejemplo, no debían atacarse entre sí, estaban obligados a prestarse ayuda mutua y a tomar decisiones por consenso, especialmente en asuntos relacionados con la guerra. Cada 5 o 6 años se celebraba una asamblea de todos los reyes atlantes, en la cual se evaluaba quién había incumplido sus deberes. Estas decisiones incluían castigos, a menudo penas de prisión, para quienes violaban las normas establecidas. De este modo, la paz y la armonía se mantenían en toda Atlántida. Con el paso del tiempo, sin embargo, la idea del origen divino de los reyes comenzó a desvanecerse. Los habitantes ya no creían que sus gobernantes fueran descendientes directos de Poseidón. Según el relato de Platón, esto facilitó el surgimiento del orgullo y la ambición entre los atlantes, quienes dejaron de estar contenidos por límites éticos. La justicia y la virtud, que antes caracterizaban a Atlántida, fueron reemplazadas por el deseo de dominación. Por ello comenzaron a expandirse e intentar conquistar otras tierras.
Según el Timeo, aspiraban a controlar territorios desde Libia hasta Egipto y, en Europa, hasta Tirrenia, en el centro de Italia. Pero cuando dirigieron sus esfuerzos contra Grecia, los únicos capaces de enfrentarlos y vencerlos fueron los atenienses. En el Critias se relata que los dioses decidieron castigar la arrogancia de los atlantes. Enviaron entonces un cataclismo en forma de terremotos e inundaciones. Ola tras ola engulló la isla, y entre tormentas, relámpagos y sacudidas, esta desapareció para siempre. Platón afirma que todo ocurrió en un solo día y una sola noche de horror. No hubo supervivientes y todo quedó en el fondo del mar. De este modo, Platón explica que la superioridad ética de Atenas contribuyó a su victoria sobre Atlántida, a pesar del alto nivel de desarrollo alcanzado por esta civilización. Existen historiadores y arqueólogos que relacionan esta historia con la destrucción de ciudades reales de la antigüedad. Se trataría de sociedades que vivían en islas y fueron devastadas por desastres naturales. Por ello, es posible que Platón construyera su relato de Atlántida a partir de historias reales sobre civilizaciones desaparecidas. Parte sexta. Teorías sobre la ubicación de Atlántida. ¿Dónde se encontraba Atlántida? Esta es una pregunta que ha intrigado a los historiadores durante siglos. Se puede comenzar por el lugar que el propio Platón indica, más allá de las columnas de Hércules, es decir, más allá del estrecho de Gibraltar, lo que para las personas de aquella época significaba más allá del mundo conocido. Estas referencias imprecisas dieron lugar al surgimiento de numerosas teorías e hipótesis que intentan ubicar la isla en distintos puntos del planeta. A lo largo de los siglos, han surgido múltiples interpretaciones del relato platónico, muchas de ellas muy distintas entre sí. Esto demuestra que la idea de Atlántida sigue viva en la conciencia humana. Desde los contemporáneos de Platón, pasando por la Edad Media, el Renacimiento y autores de los siglos XIX y XX, muchos han creído que Atlántida existió realmente. Otros, en cambio, se apoyan en datos históricos, geológicos y arqueológicos para negar su existencia. Las hipótesis científicas más modernas sostienen que Platón tomó elementos de mitos más antiguos relacionados con ciudades y lugares reales, para construir un relato situado en la frontera entre el mito y la realidad. Parte séptima. Akrotiri, como posible origen del mito de Atlántida. Algunos arqueólogos, historiadores e investigadores relacionan la historia de Atlántida con la destrucción de Akrotiri. Entre ellos se encuentra el arqueólogo Espiridón Marinatos, uno de los más importantes de Grecia durante el siglo XX. Él llevó a cabo excavaciones en Akrotiri durante la década de 1960, un yacimiento situado en la isla de Santorini. Se sabe que este lugar pertenece a la civilización minoica, según el estilo de la cerámica y los frescos hallados allí. Santorini, conocida en la antigüedad como Tera, forma parte de un pequeño archipiélago circular en el mar Egeo, ubicado en una región altamente volcánica. Entre los años 1640 y 1630 antes de la nueva era, se produjo una erupción de dimensiones catastróficas que sumergió gran parte de la isla. Esta erupción provocó un gigantesco tsunami que afectó gravemente a las islas vecinas y a las costas continentales. Cubrió a Akrotiri con una gruesa capa de ceniza, lo que permitió que el sitio se conservara de manera excepcional a lo largo de los siglos. Esta hipótesis sostiene que la erupción de Thera, o Santorini, pudo haber inspirado el relato de Atlántida. La llamada erupción minoica probablemente dio tiempo a los habitantes para abandonar el lugar, ya que en Akrotiri no se han hallado restos humanos, aunque sí viviendas, templos y numerosos objetos. Esto también podría ser una causa indirecta de la destrucción de la isla de Creta, situada al sur de Santorini, así como del fin de su avanzada civilización. Esta hipótesis sostiene que Atlántida se encontraba al suroeste de Marruecos, en el Océano Atlántico, cerca del estrecho de Gibraltar. El Banco de Makwan, o Espartel, es una isla sumergida en el Océano Atlántico, situada frente al Cabo Espartel. Esta isla se encuentra a una profundidad de aproximadamente 183 pies,
lo que equivale a unos 56 metros bajo el nivel del mar. Se considera que la isla quedó sumergida hace aproximadamente 12.000 años, cuando terminó la última glaciación y el nivel del mar aumentó. Precisamente el Banco de Makwan es uno de los lugares que alimentan la teoría de que Atlántida realmente existió. Su ubicación geográfica está relativamente cerca del lugar donde, según las descripciones, se encontraba la isla mítica. Esta hipótesis surge a partir de las afirmaciones del geólogo francés Jacques Collina-Girard, quien en el año 2001 declaró que el nivel del mar se elevó 135 metros, o 443 pies, hasta alcanzar su nivel actual. Según él, esto inundó la zona del estrecho de Gibraltar y creó un pequeño mar semicerrado entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. De este modo, el Banco de Makwan formó un pequeño archipiélago. Cuando el nivel del mar volvió a elevarse, esta isla quedó finalmente sumergida. Se considera que alrededor de 9.400 años antes de la nueva era, ocurrió un terremoto de magnitud 9. Este acontecimiento catastrófico provocó enormes olas y grandes inundaciones que terminaron arrastrando la isla hasta el fondo del océano. El geólogo Collina-Girard sugiere que el recuerdo de este tsunami permaneció en la memoria cultural del antiguo Egipto durante al menos 5.000 años. Parte octava. La hipótesis de las Islas Azores. Otro posible emplazamiento de Atlántida son las Islas Azores, un archipiélago de 9 islas volcánicas pertenecientes a Portugal. Se encuentran al oeste de Lisboa, en el Océano Atlántico. Muchos consideran que estas islas son en realidad las cumbres de la Atlántida sumergida. El norteamericano Ignatius L. Donnelly, en su libro Atlántida, El mundo antediluviano, publicado en el año 1882, fue uno de los primeros en proponer a las Azores como posible ubicación de Atlántida. Más tarde, se le unió el geólogo francés Pierre-Marie Termier, quien durante la primera década del siglo XX también sugirió que las Azores podrían ser restos de Atlántida. Sin embargo, el paleontólogo estadounidense Charles Schuchert refutó esta idea. Según él, las Azores son de origen volcánico y no constituyen restos de un continente hundido. No existen datos geológicos que confirmen la existencia histórica de Atlántida en ese lugar. Schuchert se basó en el hecho de que las Azores son montañas submarinas volcánicas cuyos flancos descienden abruptamente hasta el fondo marino, donde alcanzan una meseta. De esta meseta se han tomado diversas muestras que indican que la región ha permanecido estable durante millones de años. Según el relato de Platón, la isla de Atlántida se hundió. Por lo tanto, de acuerdo con estos datos geológicos, las Azores no corresponden a la descripción platónica. Parte novena. La hipótesis de las Islas Canarias, Madeira y Cabo Verde. Otros autores identifican las Islas Canarias como posibles restos de Atlántida. Entre ellos se encuentran el naturalista francés del siglo XVIII, Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent, y el periodista escocés de los siglos XIX y comienzos del XX, Louis Spence. Al igual que en el caso de las Azores, las Islas Canarias, Madeira y Cabo Verde también han sido consideradas como posibles fragmentos de la isla mítica. Esto probablemente se debe a su cercanía al estrecho de Gibraltar y a su ubicación en el Océano Atlántico. Sin embargo, los estudios geológicos muestran que durante los últimos 4 millones de años, las Islas Canarias han estado elevándose de forma continua. Esto significa que ninguna de ellas se ha hundido durante ese periodo. Lo mismo ocurre con las formaciones de Madeira y Cabo Verde. Por lo tanto, esta hipótesis tampoco tiene fundamento científico. Parte décima. Las estructuras de Yonaguni, Japón. Al otro lado del mundo, las estructuras de Yonaguni, en Japón, causan gran asombro por su apariencia. Se trata de enormes bloques de piedra sumergidos en el Océano Pacífico. Fueron descubiertos por el buzo japonés Kihachiro Aratake en el año 1985. Desde su descubrimiento, han surgido numerosas especulaciones sobre su origen. Se trata de una formación rocosa del fondo marino que probablemente estuvo por encima del nivel del mar durante los periodos glaciares.
A primera vista, las estructuras parecen escaleras, terrazas y plataformas talladas en la roca, lo que lleva a algunos investigadores a creer que se trata de restos de una civilización antigua sumergida. Por esta razón, el lugar suele ser denominado la Atlántida japonesa. Sin embargo, no todos los oceanógrafos, geólogos marinos y arqueólogos están de acuerdo con esta interpretación. Muchos consideran que se trata de una formación completamente natural, que en algún momento estuvo emergida y luego fue utilizada por seres humanos. Uno de los aspectos más llamativos es la disposición de los enormes bloques de piedra, que parecen cortados y apilados unos sobre otros. Algunos científicos sostienen que podrían ser restos de la antigua civilización de Mu y que, de ser así, constituirían una de las estructuras más antiguas del mundo. Según estas hipótesis, su antigüedad sería de al menos 10.000 años. Una de las razones por las que algunos investigadores defienden un origen humano es la presencia de simetrías y ángulos de 90 grados. Esto ha sido señalado por el geólogo marino de la Universidad de Ryukyu, Masaki Kimura, quien ha estudiado el lugar durante más de una década. Otro aspecto relevante es la presencia de marcas que parecen tallas, aunque no se sabe qué herramientas podrían haber sido utilizadas. Estas marcas se asemejan a líneas verticales y horizontales paralelas, lo que para algunos especialistas indica intervención humana. Sin embargo, dado que la estructura se encuentra sobre una falla tectónica, está expuesta a numerosos terremotos. Precisamente estos terremotos pueden provocar fracturas naturales y desprendimientos regulares en la roca. Por esta razón, la mayoría de los científicos rechazan la idea de que las estructuras de Yonaguni sean artificiales. Existen numerosas evidencias geológicas que apuntan a procesos de erosión ocurridos durante millones de años, responsables de la formación de estos impresionantes bloques. En el lugar no se han hallado herramientas, artefactos, ni otros objetos que indiquen presencia humana en épocas remotas. Parte 11. La estructura de Richat. Este es otro lugar propuesto como posible ubicación de Atlántida, debido a sus singulares características físicas. La estructura de Richat se encuentra en el desierto del Sahara, en Mauritania. Se trata de una impresionante formación geológica con un diámetro aproximado de 50 kilómetros, o 31 millas. Vista desde el espacio, presenta una enorme forma circular que recuerda a un ojo. Por esta razón, también se la conoce como el Ojo del Sahara, ya que parece un gigantesco ojo visible desde gran altura. Lo más llamativo es que esta formación presenta anillos concéntricos bien definidos. En un principio se pensó que se trataba de un cráter de impacto de meteorito. Sin embargo, esta teoría fue descartada debido a la ausencia de materiales característicos de tales impactos. La explicación más aceptada actualmente es que la estructura se formó mediante procesos volcánicos y erosivos naturales a lo largo de miles de años. Aunque se trata principalmente de una formación geológica, también se han hallado restos arqueológicos en la zona. Estos incluyen cerámica, herramientas de piedra y campamentos temporales de épocas prehistóricas. No obstante, no se han encontrado restos de una gran ciudad ni ruinas de construcciones monumentales, lo cual constituye un argumento sólido en contra de la idea de que el Ojo del Sahara sea Atlántida. Parte 12. El Camino de Bimini. El Camino de Bimini, también conocido como el Muro de Bimini o la Carretera de Bimini, es otro lugar que suele mencionarse como posible ubicación de la desaparecida Atlántida. Parte 12. El Camino de Bimini. Continuación. Esta formación rocosa, situada en aguas poco profundas, cerca de la isla de Bimini, en las Bahamas, ha sido objeto de numerosas especulaciones. Debido a su aparente disposición ordenada, muchos creen que fue construida por una civilización avanzada, desaparecida hace mucho tiempo. Sin embargo, la mayoría de los científicos, geólogos y arqueólogos coinciden en que esta estructura tiene un origen natural. Las investigaciones indican que los bloques corresponden a lo que se conoce como roca de playa, un tipo de roca formada mediante procesos naturales. A lo largo de millones de años, los sedimentos se endurecen,
y posteriormente son erosionados por el agua y las corrientes submarinas. Este proceso se denomina litificación y es común en ambientes marinos ricos en carbonato de calcio, como los que rodean Bimini. Los defensores de la teoría del origen humano afirman que los bloques están cortados en ángulos de 90 grados, de forma similar a las estructuras de Yonaguni. Sostienen que una disposición geométrica de este tipo no puede surgir de manera natural. Sin embargo, basta observar diversas formas naturales para comprender que la naturaleza suele crear estructuras geométricas, desde las más simples hasta las más complejas, como los cristales de los copos de nieve observados al microscopio. La geología explica estos ángulos a través de las tensiones internas de la roca, que provocan contracción, enfriamiento o desecación, dando lugar a fracturas. Las grietas resultantes suelen formar ángulos, especialmente de 90 o 120 grados. Por otro lado, en la zona de Bimini no se han hallado restos de artefactos ni herramientas que indiquen la presencia de alguna civilización antigua. Parte 13. Tartessos y Atlántida. Tartessos, la mítica ciudad situada en la desembocadura del río Guadalquivir, en la península ibérica, es otro de los lugares asociados con Atlántida. Para los griegos, Tarsis era el río que atravesaba una vasta región del sur de la península, y Tartessos era la rica cultura que allí floreció, considerada la primera civilización de Occidente. Según las descripciones del historiador griego Heródoto y del poeta romano Avieno, la ciudad poseía un mercado extraordinariamente desarrollado, al que el gran río llevaba estaño, oro y cobre, procedentes de Céltica. Se trataba de una civilización avanzada, que prosperó entre aproximadamente el año 1500 y el 500 antes de nuestra era, y que posteriormente desapareció. Este enigmático enclave fue un importante centro comercial vinculado a fenicios y griegos. Se localizaba en un triángulo geográfico formado por las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Tras la conquista cartaginesa, alrededor del año 500 antes de nuestra era, se interrumpió la comunicación entre griegos, fenicios y tartesios. Los historiadores consideran que este hecho pudo ser una de las causas de la pérdida de poder de la civilización. A partir de entonces, apenas vuelve a mencionarse, como si hubiera sido absorbida por el silencio. Su historia comenzó a mezclarse con la mitología, especialmente a través de los relatos sobre Hércules, quien, según la leyenda, llegó a estas tierras para cumplir su 10º trabajo, la derrota del gigante Gerión. Por esta razón, el extremo sur del territorio tartésico pasó a llamarse las Columnas de Hércules, es decir, el actual estrecho de Gibraltar, que marca el límite occidental del mar Mediterráneo. Siglos más tarde, viajeros y autores comenzaron a relacionar Tartessos con Atlántida, debido a las similitudes en su ubicación, riqueza y nivel de desarrollo cultural. Sin embargo, los datos arqueológicos solo confirman que en las orillas del río Guadalquivir existió una civilización desarrollada que desapareció en cierto momento. No existen pruebas directas de que se tratara de la Atlántida. Parte 14. Otras hipótesis sobre la localización de Atlántida. A lo largo de los siglos que separan la época de Platón de la actualidad, han surgido numerosas hipótesis sobre la posible ubicación de la mítica Atlántida. Por ejemplo, Doggerland, una antigua masa terrestre sumergida al sur del Mar del Norte, ha sido considerada por algunos investigadores como una posible candidata. También se han propuesto el Mar de Irlanda o territorios de Gran Bretaña, así como Escandinavia o la región de Esmirna, en Turquía. Otras hipótesis señalan el Gran Valle del Rift, en la zona donde hoy se encuentran Israel y el Sinaí. Resulta curioso que Atlántida no se limite únicamente al Viejo Mundo. Existen investigadores que sostienen que sus restos podrían hallarse en el altiplano boliviano. Parte 15. Ciudades y civilizaciones realmente desaparecidas. A lo largo de la historia han existido numerosas ciudades que desaparecieron a causa de catástrofes naturales, guerras o hambrunas. Se trataba de asentamientos reales, de existencia comprobada,
que ocupaban amplias extensiones de territorio. Eran prósperos, con intensa actividad comercial y poblaciones densas. Sin embargo, determinados acontecimientos pusieron fin a su existencia. Guerras devastadoras, terremotos catastróficos, erupciones volcánicas o inundaciones. De este modo, desaparecieron para siempre. Algunas sin dejar rastro y otras dejando tras de sí ruinas y enigmas. Hay ciudades que se perdieron por completo y solo fueron redescubiertas siglos después. Otras sobreviven únicamente en mitos y leyendas, con su localización aún desconocida. Existen también aquellas que siempre fueron conocidas, pero que permanecieron abandonadas durante siglos. La búsqueda activa de estos asentamientos perdidos por parte de aventureros y exploradores, iniciada en el siglo XV, dio origen a la arqueología como disciplina científica. Parte XVI. La erupción de Pompeya. Esta antigua ciudad romana se encontraba cerca de Nápoles, en Italia, a orillas del Golfo de Nápoles. Es una de las ciudades mejor conservadas y más conocidas de la antigüedad. Su ubicación geográfica, en una zona altamente volcánica y sísmica, hizo que estuviera expuesta a numerosos desastres naturales a lo largo de su historia. El 24 de agosto del año 79 de nuestra era, el Vesubio entró en erupción violentamente, provocando una serie de flujos piroclásticos. Estos flujos consistían en una mezcla letal de gases volcánicos ardientes y partículas sólidas. A la 1 de la madrugada, la primera oleada piroclástica destruyó la ciudad de Herculano, matando a todos sus habitantes. Las 3 primeras oleadas no alcanzaron Pompeya, pero la cuarta, que llegó poco después del amanecer, fue devastadora. Mató a todos los que aún permanecían en la ciudad. Muchos cuerpos fueron hallados intentando huir de la lluvia de piedra pómez. De este modo, Pompeya quedó sepultada bajo numerosas capas de ceniza y materiales volcánicos. Precisamente esto permitió que la ciudad se conservara de forma excepcional hasta su redescubrimiento siglos más tarde. Su hallazgo comenzó en el siglo XVI, cuando el arquitecto Fontana realizaba excavaciones en busca de un nuevo cauce para el río Sarno. Sin embargo, las verdaderas excavaciones arqueológicas comenzaron en el año 1738 bajo la dirección del ingeniero español Roque Joaquín de Alcubierre. Años después, se iniciaron investigaciones sistemáticas de carácter científico que revelaron poco a poco casas, calles, templos, baños, foros y jardines. En muchas viviendas se encontraron frescos que evidencian el alto nivel artístico de los pintores romanos. Todo ello se conserva en un estado extraordinario, lo que permite estudiar hoy en día la vida cotidiana de los romanos del siglo I. Esta ha sido la primera parte de nuestro viaje por el mundo de Atlántida y de las civilizaciones perdidas. En el próximo video continuaremos con este tema y exploraremos más teorías, enigmas y posibles evidencias relacionadas con esta antigua leyenda. Esperen la segunda parte muy pronto. Si el video les ha parecido interesante, no olviden darle me gusta, dejar su opinión en los comentarios y suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios y nuevas historias del pasado.